Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Ahora que más personas están incluidas para el refuerzo o tercera dosis, tenga en cuenta que al llegar al puesto de vacunación le pueden ofrecer una vacuna diferente a la que le aplicaron en su esquema inicial. ¿Esto se puede? ¿Cuál es la recomendación en estos casos? En el siguiente informe de la doctora Fernanda les explicamos. Ahora que el refuerzo o tercera dosis está disponible para una población mayor, tenga en cuenta que este puede ser de una vacuna igual o diferente a la que le aplicaron en su esquema inicial y combinar puede tener ventajas. El nuevo reconocimiento de otra estructura adicional estimula al sistema inmune de una forma más eficiente, en tanto que un estímulo con las mismas moléculas y con los mismos agentes hace un reconocimiento pequeño y dice, esto ya lo conozco. Si tiene algo nuevo, el sistema inmune genera una respuesta adicional. Entonces, esa parece ser teóricamente la razón por la cual las vacunas combinadas funcionan en refuerzo mejor que las vacunas homogéneas. Ya que un alto número de personas del grupo de mayores de 60 años recibió inicialmente esquemas de Sinovac, ahora al momento de llegar al puesto de vacunación para la tercera dosis, si puede escoger, estos serían los escenarios posibles. Si usted quiere pocos efectos y alta potencia, AstraZeneca. Si quiere alta potencia y no les importan los efectos adversos, RNA mensajero. Y si quiere no sentirse mal, así tenga que tener baja potencia, pues se pone Sinovac. Y si su esquema inicial fue de AstraZeneca, Moderna o Pfizer, puede continuar con la misma o también puede escoger una diferente como opción para el refuerzo. En cuanto al mejor momento para aplicarlo, esto explica el infectólogo Carlos Saavedra. ¿Cuándo se tiene el mejor refuerzo? La mayor cantidad de respuesta a los 6 meses. ¿Cuándo es recomendable empezar este refuerzo? Después de los 2 meses. Entonces el rango está entre 2 y 6 meses, es el ideal. ¿Qué es lo que pasa? Es mejor acelerar el refuerzo cuando estamos próximos a exponernos por las fiestas navideñas. Entonces, es mejor tener los anticuerpos muy refrescados justo antes de la Navidad. Ya pasaron 2 meses desde que me terminé el esquema, está perfecto, vaya, saque su cita y póngase el refuerzo. Recuerde que este refuerzo busca mejorar la protección de los más vulnerables al COVID. Precisamente hoy vamos a hablar de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y por eso hemos invitado a Sala de Prensa al doctor José Millán Oñate. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Doctor Oñate, bienvenido a Sala de Prensa. Muy buenas noches, un saludo para ti y para toda la amable teleaudiencia. Mil gracias por la invitación. Doctor, bueno, empecemos. ¿A quién se les está aplicando este refuerzo o tercera dosis actualmente en Colombia? Bueno, para la tercera dosis tenemos 2 grandes grupos. Un primer grupo que son las personas que tienen problemas en el sistema inmunológico, como personas que están en tratamiento activo contra el cáncer, la leucemia, por citar algunos ejemplos. Las personas que tienen estas complicaciones en su salud van a requerir en forma convencional 3 dosis de la vacuna. Por otra parte, aquellas personas que son mayores de 60 años o que tengan comorbilidades, después de haber cumplido su esquema de vacunación con 2 dosis, en el caso de todas las vacunas, o con una sola dosis, en el caso de la vacuna de Janssen, 2 meses a 6 meses después de haber cumplido este esquema de vacunación, le estamos recomendando a los mayores de 60 años ponerse una tercera dosis o dosis de refuerzo. Doctor Oñate, en ese orden de ideas, ¿cuál es el grupo o rango de edad que seguiría después de los de 60 años y las personas que tienen este tipo de enfermedades? Inicialmente, el Ministerio, con los datos que tiene de la efectividad de las vacunas en Colombia, se recomendó esta tercera dosis o dosis de refuerzo a los mayores de 70 años. Posteriormente, una vez se hayan cumplido esta etapa de priorización, vamos a un segundo grupo que son los mayores de 60 años o aquellas personas que son menores de 60 años, pero que tienen comorbilidades importantes que le pueden afectar el rendimiento del sistema inmunológico y, por supuesto, afectar la efectividad de la vacuna. Doctor, pero ¿qué pasa, digamos, si en los próximos días se anuncia otro grupo, es decir, mayores de 50? ¿Se podría presentar este panorama o es solo recomendable la tercera dosis o refuerzo para mayores de 60 años? Esta pregunta es muy importante.
porque el funcionamiento del sistema inmunológico es conforme, uno, la edad y también al tipo de enfermedades o lo que llamamos comorbilidades que tengan las personas. Entonces, inicialmente vamos a vacunar a los que sean más vulnerables a tener infecciones o complicaciones por las infecciones que ocasiona el coronavirus, que son en su orden mayores de 70 años, luego mayores de 60 años y posteriormente el grupo que tiene, como el ejemplo que usted cita, pero que a su vez tiene también comorbilidades que le afectan la efectividad o que el sistema inmunológico haya formado suficiente capacidad de defenderse contra el coronavirus. Doctor, los expertos recomiendan que dicha dosis de refuerzo o tercera dosis se aplique en un plazo de 6 meses, es decir, si a ustedes se la aplicaron en agosto, su aplicación sería más o menos en enero a finales de diciembre. ¿Qué pasa si una persona decide vacunarse antes o le aplican el biológico antes? Una pregunta muy interesante. Las recomendaciones apuntan a que esta tercera dosis es necesaria. Por supuesto que sí. La segunda pregunta es, ¿cuál es el mejor tiempo recomendable? Y el mejor tiempo recomendable es después de 2 meses de haber cumplido el esquema hasta 6 meses. Entonces, si una persona se aplica la vacuna de refuerzo antes que cumplan los 6 meses, no pasa nada. Por el contrario, este refuerzo ha demostrado ser, primero, seguro y segundo, efectivo en reforzar la actividad y las defensas para protegerse contra el coronavirus. Doctor, es que precisamente se lo pregunto porque, pues bueno, ya llegamos a diciembre, ya empiezan nuevas reuniones familiares, aglomeraciones, que novenas navideñas. Entonces, de pronto, pues la gente quiere vacunarse unos días o unas semanas antes, entonces lo podría hacer. Por supuesto, se puede realizar la vacunación. Sin embargo, es importante recordarles a toda nuestra teleaudiencia que con la vacunación debemos acompañarla con las medidas de bioseguridad, utilizando adecuadamente las mascarillas y evitando, por supuesto, las aglomeraciones. Otras de las preguntas que se hacen actualmente todas las personas, los jóvenes, los adultos mayores, es que llegan al punto de vacunación y pues ya tenían su esquema completo, efectivamente van para su tercera dosis, a ellos los vacunaron con Sinovac o con Pfizer y les van a aplicar AstraZeneca o Moderna o otro tipo de biológico. La gente pues tiene temor de que le hagan una mezcla de dosis. ¿Esto es peligroso o no hay ningún tipo de contraindicación en estos casos? Gracias por la pregunta, porque la combinación de vacunas ya está recomendado en muchos países. ¿Y de dónde salen estas recomendaciones? Producto de los trabajos científicos, de la construcción de la evidencia científica. Se ha demostrado que si se combinan las vacunas, primero es seguro combinar vacunas y lo segundo es que puede generar un mayor estímulo al sistema inmunológico y puede aumentar el número o la cantidad de anticuerpos y por supuesto que puede generar una respuesta inmunológica más fuerte, más robusta contra el coronavirus. Entonces no hay ningún problema en combinar las vacunas. Doctor, pero le hago una pregunta concreta. De pronto, si las personas tienen su esquema completo de Sinovac, ¿cuál sería la vacuna recomendable para combinarla o se puede con cualquiera? Se puede combinar con cualquiera. Igual pasa con las otras farmacéuticas, con Pfizer, de pronto con Johnson & Johnson, que es de una sola dosis, la puede también mezclar con cualquiera, con Sinovac, con Pfizer, sin importar el componente de la vacuna, del biológico. Claro que sí. La combinación de vacunas se puede realizar de una manera segura y efectiva. Perfecto. Entonces, esta es una muy importante recomendación porque algunos pacientes pues reportan molestias en las dosis de refuerzo. ¿Esto también tiene que ver con ese cambio de pronto de biológico o es algo muy normal que se debe presentar dentro de las personas que se vacunen en esta tercera etapa? Bueno, entonces los eventos adversos se pueden presentar. ¿Qué se conoce hasta el momento? Que la frecuencia con que se presentan los eventos adversos al administrarse esta tercera dosis
o dosis de refuerzo no son mayores a los que se presentan cuando se aplica la primera o la segunda dosis. Y este es un mensaje clave para toda nuestra población. Lo segundo es que la mayoría de los eventos adversos que se presentan son eventos adversos leves. La molestia local, el dolor en el sitio, la aplicación de la vacuna, la fiebre que se puede presentar, el dolor en las articulaciones de una corta duración. Y los eventos adversos ya llamamos serios o graves son muy raros, extremadamente raros con esta tercera dosis o dosis de refuerzo. Doctor, ¿usted cree que de pronto se pueda presentar o se necesite en meses o años posteriores seguir con los refuerzos, con una cuarta, quinta, sexta dosis, o de pronto esto se puede convertir en una aplicación anual? Existe una gran inquietud de toda la comunidad, incluyendo la comunidad científica, con respecto a cuáles serán las recomendaciones en un futuro cercano. Solamente el trabajo bien estructurado, el análisis de los datos, el comportamiento del virus. No nos podemos olvidar que los virus están generando mutaciones y estas variantes que a veces pueden escaparse al control inmunológico. El número de interacciones sociales, la cantidad de personas que se encuentren vacunadas, y aquí hacemos un llamado a la población que aún no se ha vacunado a que reciba desde ya la primera dosis. Entonces, cuando tengamos el conocimiento de estas variables y del comportamiento del virus, además estamos a puertas de autorizar el uso de medicamentos antivirales efectivos contra el virus, nosotros vamos a poder establecer y conocer cuáles serán las recomendaciones de cuántas veces más nos tenemos que vacunar. Es probable que el virus se comporte de una manera similar a un virus respiratorio que ya conocemos, como el virus de la influenza, y que requiramos una vacunación por lo menos una vez cada año o cada 2 años, de acuerdo al riesgo de cada persona. Doctor, ahorita que se viene toda esta época decembrina, pues como lo decíamos anteriormente, empiezan las novenas, nuevamente se reúnen las familias. Hablemos de la importancia de completar los esquemas de vacunación. Mucha gente piensa que con la aplicación de una sola dosis ya está totalmente inmunizado. Incluso creen que con la vacuna no se van a contagiar de COVID-19. Es clave recordarles a todas las personas que la vacunación es efectiva y que esa efectividad de la vacuna se traduce en una disminución casi a cero en el riesgo de complicaciones, hospitalizaciones o de muerte por el coronavirus. En la actualidad estamos observando que el número de casos, aunque tenemos un periodo de baja transmisión, se está incrementando lentamente y que las personas que se encuentran actualmente hospitalizadas en terapia intensiva son precisamente la mayoría no vacunados. Entonces, aquí hay que hacer un llamado a toda la comunidad a buscar estos centros de vacunación en nuestras cabeceras municipales, aplicarse la vacuna. Ya se ha demostrado con más de 7.000 millones de dosis en el mundo la seguridad, la eficacia, y a través de la vacunación es que hemos logrado restaurar prácticamente la normalidad. Y este proceso de vacunación, para que sea más efectivo, es necesario acompañarlo de las medidas de bioseguridad y de autocuidado, especialmente priorizar los ambientes bien ventilados, los espacios abiertos, usar las mascarillas y lavarnos las manos. No podemos olvidar ni bajar la guardia porque el coronavirus no se ha ido y estamos ante una posibilidad que este virus siga presentando mutaciones, cambios genéticos, que no sabemos cuál va a ser el impacto a futuro en la salud individual y en la salud de toda una comunidad y de un país. Precisamente quería hacer referencia a eso último que usted dijo, doctor. ¿Usted cree que este refuerzo, la tercera dosis que se empieza a aplicar en Colombia inicialmente para mayores de 60, pero en otros países se ha venido aplicando en poblaciones un poco más jóvenes, podrían combatir eventualmente nuevas cepas? Esta preocupación de las variantes virales se traduce principalmente en el efecto que tiene la variante Delta, que es mucho más contagiosa, de más fácil transmisión
y que puede evadir la respuesta inmunológica secundaria a las vacunas. Los países que ya tienen la administración de esta tercera dosis, lo que se ha observado es que los datos son consistentes en que la administración de una tercera dosis previene hospitalizaciones y también la presencia de cualquier tipo de infección en aquellos que han recibido esta tercera dosis. Pero el proceso debe ser gradual, revisando la susceptibilidad y la vulnerabilidad de cada uno de los grupos poblacionales de acuerdo a la edad y de acuerdo a los factores de riesgo que tengan para poder invitarlos y comenzar a priorizarlos en este proceso de vacunación con dosis de refuerzo. Doctor, hablemos de dos noticias que obviamente han sido titulares durante los últimos días en Colombia. La primera, la exigencia del carnet de vacunación precisamente para impulsar, promover la inmunización en Colombia. ¿Usted cómo ve esta medida? ¿Usted cree que esta era necesaria precisamente para lograr alcanzar esa inmunidad de rebaño que necesitamos los colombianos? Muchos países han implementado el carnet de vacunación y los resultados han sido exitosos. Y hoy por hoy se ha observado que se ha incrementado el número de personas que se han vacunado. Esta exigencia de los carnets de vacunación debe ser acompañada de una manera pedagógica constante por las autoridades de salud locales para continuar invitando a la población y además aclarando todas las dudas, inquietudes que algunas personas aún tienen con respecto a las vacunas, a la seguridad, a la durabilidad de la respuesta inmune y por supuesto a la efectividad de la misma. Doctor, otra de las noticias que el día de hoy se dieron en Colombia a nivel mundial fue esa alerta que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud, donde se puede o se prevé una escasez de jeringas a nivel mundial, tanto por el crecimiento acelerado en la vacunación y la poca fabricación de estos elementos médicos. ¿Ustedes de pronto ven con preocupación desde la asociación este llamado que ha hecho la OMS? Claro que sí. Con la pandemia hemos observado una escasez de muchos recursos hospitalarios y clínicos. Y desde ya hacemos un llamado al gobierno, al Ministerio de Salud, para que tengamos esa prevención en tener y adquirir todos los elementos, tanto de bioseguridad para el talento humano en salud, como los elementos que se necesitan para que no se ocasionen obstáculos en los procesos de vacunación y podamos alcanzar de una manera más rápida esa tan anhelada inmunidad de rebaño. Doctor, se habla también de la posibilidad de un cuarto pico. Tuvimos días sin IVA, algunas aglomeraciones el 31 de octubre, el Día de los Niños. ¿Ustedes ven con preocupación y creen que de pronto estos avances en la vacunación, tanto de la tercera dosis como también de los jóvenes, puede de pronto a que este cuarto pico no sea como el que tuvimos a mitad de año, que fue trágico para nuestro país? Y en la medida en que incrementemos el número de personas vacunadas y que sigamos las recomendaciones de las autoridades en salud, vamos a tener una disminución y una estabilización en el número de casos. Estas medidas deben acompañarse de una búsqueda activa de personas que han tenido contacto con conocidos, con sospecha o diagnóstico de coronavirus y por supuesto de continuar las medidas de aislamiento en aquellos que ya están sospechosos o positivos para el coronavirus. Este cuarto pico ya se ha adelantado en algunos países de la Unión Europea. En este momento hay la presencia de incremento y de una nueva ola de hospitalizaciones asociadas al coronavirus. Y precisamente este cuarto pico se ha observado en las personas no vacunadas. Entonces, fíjense ustedes la gran importancia de vacunar a los niños también, de protegernos todos y de saber que no podemos estar seguros hasta que todos estemos vacunados. Doctor, ¿usted cómo ve a Colombia con su plan nacional de vacunación comparándolo con la región, como países como Chile, de pronto, que ha sido uno de los pioneros en la vacunación masiva, sobre todo en Latinoamérica, y a comparación de otros muy cercanos a nuestro país? ¿Cree que se ha avanzado? Ha sido un enorme reto, el más grande reto en la salud
pública del país. Ha sido un camino lleno de dificultades, de muchos obstáculos, desde la adquisición de las vacunas, desde el cumplimiento en los programas de vacunación, llevar el componente biológico a cada una de las regiones y de muchas barreras y dificultades administrativas. Hemos evidentemente avanzado, hemos logrado que muchas personas ya se encuentren vacunadas y le hemos quitado este efecto que tiene el coronavirus a mucha población en Colombia. Todavía falta continuar con el programa de vacunación. Hay que afianzar, recordar todo lo bueno que se ha hecho, aprender de las lecciones y de los errores que cometimos. Nosotros vemos que el país ha avanzado en el proceso de vacunación y comparado con otros países en la región, digamos los que estamos logrando llegar hacia esos países que han hecho muy bien la tarea de vacunar en el menor tiempo posible a gran parte de su población. Doctor, y también un llamado para todas las personas que aún temen por vacunarse, ir a aprovechar que hay disponibilidad de vacunas y aprovechar que hay pues cortas filas a diferencia de comienzos de años o a inicios del Plan Nacional de Vacunación que eran eternas. Ahorita hay muchas facilidades para poder acceder a cualquier tipo de biológico porque cualquiera salva vidas. Finalmente, y nos llega una pregunta de nuestros usuarios de sala de prensa, ¿por qué los menores de 3 años no reciben o aún no pueden aplicársele este tipo de biológicos? Gracias por la pregunta, porque toda intervención en salud pública y en medicina debe siempre ser evaluada y estudiada con todo el rigor de la ciencia, manteniendo siempre los aspectos bioéticos y la seguridad de las personas. Entonces, en la medida en que se realicen los estudios de investigación científica, que conozcamos los resultados de seguridad y eficacia en la población menor de 3 años, con toda seguridad le daremos la noticia que ya podemos vacunar a nuestros niños menores de 3 años. Por el momento, la vacunación ha sido evaluada, aprobada, recomendada en toda la población mayor de 3 años. Doctor José Millán Oñate, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa y hablar de este tema tan importante y vital para los colombianos en medio de esta pandemia que aún no se ha ido. Mil gracias a ustedes por la cordial invitación y siempre será un gusto poderle contar a toda la comunidad de los grandes avances que hay en salud, en vacunación y en esta lucha que todos tenemos en la prevención de las infecciones por el coronavirus. Y hasta aquí Sala de Prensa, gracias por conectarse con nosotros, no se despeguen que ya viene nuestra sección económica. Una feliz noche.